Ahí está. Bien, pues continuamos con los principios fundamentales. ¿Esto lo vimos? Creo que sí. Déjame ver. Sí, sí, esto lo vimos. Me parece que nos quedamos aquí. Sí, estuvimos hablando del amorreo. Aquí nos quedamos en esta diapositiva. Fíjate, aquí está resaltada esta frase. Esta frase, el principio, acuérdate, tenemos los 12 principios. Vamos en el principio número 10, seguridad de gracia, y le estamos viendo cómo ocurrió en la historia de Israel. El principio aquí nos habla de que el pastor va delante de nosotros. A veces nosotros tratamos de ganarle el paso a Dios. Ayer en uno de los mensajes se decía que queremos darle órdenes a Dios. Queremos controlar a Dios. Y no, es al revés. El pastor va delante. Cuando Jesús dice ahí en Juan, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Entonces nosotros seguimos al pastor. Y si te das cuenta, es un punto que también va de la mano con el anterior, que es fidelidad del pastor por las ovejas. Y aquí vemos que en el versículo 29 de Deuteronomio 2 dice, Jehová, vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. Cuando nosotros nos hallamos de repente en alguna batalla en la que estamos luchando y luchando y luchando y no vemos fruto, muy probablemente es porque estamos luchando nosotros. No estamos dejando que sea Dios quien pelea por nosotros. Lo que necesitamos es nosotros escuchar la voz del pastor, nosotros atender lo que el pastor está diciendo y a partir de ello, entonces, eh, si Dios nos dice, estad quietos, entonces estamos quietos. En Isaías justamente dice, estad quietos. Seguir las instrucciones. Sí, sí, porque si nosotros nos adelantamos, nos salimos de la protección, nos salimos del cuidado. Es como, imagínate el redil y el rebaño ahí, ¿no? Dentro del redil y de repente alguna ovejita dice, yo voy a ir primero y tiene la iniciativa, ¿no? Pero si el pastor no ha dicho, es tiempo de moverse, es tiempo de salir, esa ovejita está expuesta a los peligros. Y entonces dice, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Está recordando lo que ya pasó, las obras que Él hizo, las maravillas que Él hizo. Este congreso de mujeres justamente se llamó las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Dios está recordando las maravillas que hizo en el pasado. ¿Dios ha hecho maravillas en tu vida? Sí. Amén. Entonces, vale la pena recordar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida porque Él ha peleado por ti. Él ha peleado por vosotros. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo. ¿Dónde está mi hijo? Ven. Esto no es actuación, ustedes han visto que frecuentemente andamos así. Y luego, sí, y luego andamos caminando así. Luego andamos caminando así. Como trae el hombre a su hijo. O tú imagínate, espérate, no te vayas, no te vayas. Espérame, suéltame. O te imaginas, a ver, camina atrás de mí. ¿Te imaginas que sea así? No. Así. Exactamente. Ya, siéntate. Exactamente. Cerca, esa cercanía con confianza. Así como el hombre trae a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta haber llegado a este lugar. Ese es nuestro Dios. En Él podemos confiar. Cuando nosotros nos adelantamos
o cuando nosotros tenemos nuestra iniciativa, y voy a decir nuestra propia iniciativa porque también creo que hay una iniciativa inspirada por Dios, pero cuando tenemos una iniciativa de nuestra carne humana, normalmente no van a hacer las cosas prosperadas o nos vamos a meter en problemas. Por eso necesitamos estar atentos a la voz de nuestro pastor. Y ahí es donde tenemos la seguridad de gracia. Si nosotros nos salimos, de repente empezamos con turbulencias en nuestro andar, y entonces es ahí donde nos salimos de la gracia. Y muchas veces nos vamos a la ley. Y esto es algo de lo cual necesitamos ser muy cautelosos. Porque en la ley nosotros podemos sentirnos condenados, podemos sentirnos oprimidos. En la gracia hay perdón, en la gracia hay libertad. En la gracia nosotros podemos ver esa cercanía de un Padre. Según Corintios 10, 5, 10. ¿Nos saludas, Facho? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo el pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Fíjense, tenemos aquí algo muy importante. Necesitamos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque a veces podemos creer que ya sabemos. Llevo tantos años en el Evangelio que ya me la sé al derecho y al revés, para arriba y para abajo. Y necesitamos un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón en el que estemos dispuestos a aprender y reaprender. Y a mí me gustaría escuchar la opinión de la hermana, porque usted ha estado en diferentes tipos de iglesias y se ha encontrado seguramente con mucho de esto. ¿Qué nos puede platicar de su hermana? Aquí escuchamos que necesitamos derribar todo argumento y toda altivez. Usted ha estado en muchas iglesias de diferentes tipos. ¿Se ha encontrado con altivez en las iglesias? A veces, Sí. ¿Y cómo derribamos estos argumentos? pues tenemos una arma espiritual poderosísima que es la oración. Entonces, primero debemos orar a Dios acerca de ese problema de altivez. Y luego debemos usar el nombre poderoso de Cristo Jesús y su sangre en reprender el enemigo, diciéndole: Satanás, fuera de esa iglesia, fuera altivez, te reprendemos, te echamos fuera, quítate, no puedes molestar más, en el nombre y por la sangre de Cristo Jesús. Y si en la iglesia, si hay problemas, por ejemplo, una persona muy orgullosa, si nosotros vemos el problema en el hermano, no debemos ir con otros hermanos chismeando así: mira cómo está orgulloso el hermano, no, es chisme y crítica y murmuración. La Biblia dice en Mateo 25 que debemos ir con esta persona a persona, para poder ayudarle, levantarle, corregirlo, ¿verdad? En el Espíritu Santo, diciendo, por ejemplo: hermano, amigo, ¿no sería mejor? Sí sería mejor para ti si no hablas en esa manera que orgulloso, ¿verdad? De altivez, levantando a sí mismo. Sería
amigo, mucho mejor si tú cambias tu actitud a un siervo de Dios amoroso, humilde, y Dios te va a bendecir si hablas y actúas según el fruto del Espíritu, amor, paz, gozo, verdad, misericordia. Ujú. Así, en lugar de pisotear al hermano, andas mal, no debe ser así. Ese no va a ayudar al hermano. El amor, abrázalo diciendo, yo quiero verte mejor y va a ser mejor para ti si tú cambias eso. Amén. ¿Y se dan cuenta cómo ahí estamos en la gracia? Porque en efecto, no esparcimos un rumor, no estamos levantando otra fortaleza, ¿no? Imagínate, no es fortaleza contra fortaleza, sino que es en la gracia, pero necesitamos hacerlo, llevar todo cautivo, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Cristo no quiere que haya este tipo de cosas en su iglesia, sino que Cristo quiere que llevemos todo pensamiento cautivo a su mente, de tal manera que podamos comportarnos como cristianos. Ahora sí que por algo nos llamamos cristianos, porque nos parecemos a Cristo. Y nosotros necesitamos movernos en esta gracia. Ahí tenemos seguridad. Sí, en la mañana, cada mañana yo digo al Señor, Señor, yo quiero que toda palabra, toda acción, toda actitud, todo pensamiento mío sea según tu voluntad y no la mía. Tu voluntad en todo, palabra, acción, actitud, pensamiento. Y muy importante la oración como esta herramienta, ¿no? Acuérdense que también es un recurso de dominio, la oración. Y no es que dominemos al hermano, sino que nos dominemos a nosotros mismos. Que nosotros tengamos esa templanza en nuestro corazón, que es uno de los frutos del Espíritu. Y nosotros con esa templanza es como podemos someternos a la mente de Cristo. De otra forma, si nuestros ánimos están así levantados, pues entonces nosotros somos los que estamos cayendo en este orgullo, en esta altivez. Nosotros estamos cayendo en argumentos, ¿no? Y hasta podemos tener el ABC de decir, mira, aquí está faltando en esto, pa. Y podemos tener toda la lista de fallas, toda la lista de errores, hermano. También ahí es importante que usemos mansedumbre, que tengamos mansedumbre para poder corregir, para poder quitar un argumento que no está correcto. Porque nosotros podemos tener la razón, como la palabra de Dios nos da la razón, y el hermano que está en la altivez no lo ve de esa manera. Entonces, si nosotros no tenemos mansedumbre para poder corregir esa situación, pues no se corrige y nada más nos caemos mal, y a mí me cae mal por orgulloso y yo le caigo mal por no tener la mansedumbre que se necesitó, porque a lo mejor dice, pues es que no me estás espiando, pues, ¿qué traes, no? Entonces se trata de llevar todo pensamiento, el mío, y provocar que el de él también sea para allá. Y de ahí la importancia de la oración, ¿no? Así es. De lo que dice el hermano, yo creo que es muy importante la siguiente parte, porque dice, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces de repente el hermano le falla una cosa, pero a lo mejor a mí me falla el otro modo. Entonces de repente no es tan sencillo andar clachando a todo mundo, ¿no? Entonces es importante tener cuidado de eso, ¿no? A lo mejor sí, la palabra lo dice, Dios lo dice, pero la forma en la que se hace también tiene que ser de acuerdo a Cristo. La mía
como para poder compartir y levantar verdaderamente a alguien. Entonces hay que tener cuidado de mí mismo, que estoy haciendo, y también mis formas y mis maneras de las cosas que se hacen para ayudar a otro, porque está bien interesante eso, o sea, pronto para castigar toda desobediencia cuando la muestra sea perfecta, entonces dices, achis, entonces tampoco calificamos, ¿no? Entonces es importante ese amor de, también si nos toca una regañada o una corrección, tomarla, ¿no? Con paz. Entonces es como punto, ¿no? Tener cuidado. Esta expresión que dice, si alguno está persuadido, no, acá está, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta, es algo así como que el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. ¿No? Adelante, hermano. Más bien, bueno, yo lo entendería. ¿Quieres corregir a alguien? Primero ve si tu obediencia es perfecta Así es. delante de Dios. Y si tu obediencia es perfecta, entonces exhorta en amor a tu hermano. Exacto. Entonces, ya nos pone a un estándar aún más elevado, como la parábola aquella. Vemos la paja en el ojo ajeno y la viga que traemos en el nuestro pasa desapercibida. Amén. Y dice otra versión, estamos dispuestos a castigar a todo el que no obedece a Cristo, comenzando por ustedes. Comenzando por Está ustedes. directo. Pues, Directo. tú eres Ujú. el primero que está en la lista de las Est- normas. estás, No, o sea, no porque voy a llegar a ser perfecta o que mi obediencia va a ser perfecta, pero lo que, yo siento que es lo que quiere decir, ¿no? Que más bien es como mirarme primero a mí mismo antes de quitarle la paja al otro, ¿no? exactamente. ¿Quieres corregir a alguien? Corrígete a ti mismo primero y luego ya te conduces en la gracia. Hay algo que yo aprendí hace tiempo y si me permite ser testimonio. Yo me di cuenta que cuando yo comenzaba a ver lo malo en otro, o sea, o algún detalle en otra persona, o a levantar algún juicio, ajá, o crítica, o murmuración, yo me di cuenta que era porque yo lo tenía. O sea, si yo podía identificar algo como tache en otra persona, era porque yo ya lo había vivido. Entonces lo identificas en otra persona. Es como decir, yo ya sé por qué hizo esa cara, porque yo, o sea, yo lo he hecho. Entonces, o sea, ya me la sé. Entonces digo, a ver, primero, o sea, y yo cómo estoy, y yo en qué estoy mal, y yo cómo hago eso también todavía, a lo mejor, ¿no? Entonces, como dice, examínate a ti mismo. Sí. Hay una frase que se ocupa, pero yo creo que sí es útil. Dice, lo que te choca, te checa. O sea, algo no te gusta es porque tú te toca a ti también. Ujú. Ajá. Bien. Y dicen, ¿por qué ves el tronco en el ojo del hermano, pero no ves que él estía en tu propio ojo? Ujú, exacto. Sí. Entonces, para eso es la oración. Para limpiarnos nosotros. Para eso es la oración. Continuando aquí en el pasaje, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Por eso es que necesitamos tener el principio, dice, aprendieron o aprender la dependencia total de Dios. Y aprender de la dependencia total de Dios es estar aún en contentamiento. Señor, ¿por qué no le dices? Señor, ¿por qué no le muestras? Señor, ¿por qué no me respondes? Pero si dependemos completamente de Dios, vamos a aprender a entrar en reposo, a confiar en que Él va delante de nosotros. A Dios no se le escapa nada. Nosotros necesitamos estar atentos a su voz, atentos a lo que Él está diciendo.
Adelante, Sebas. Se decía de Pablo que era un hombre pequeñito, yo me imagino como de mi abuelo, flaquito, peloncito, y justo por eso menciona, o sea, las cartas son duras y fuertes, lo que decían en Corinto, como de, pero pues el Pablo es pequeño y débil, y la palabra menospreciable es como de, como ese hombre pequeño, flaco, de nariz, decían que era como de nariz aguileña, nos está reprendiendo de esa forma. Y pues sí, o sea, me puedo imaginar a Pablo como yo, así como yo, pequeñito, así todo jodido. Pero justo la dependencia de Dios, o sea, no era por su presencia física, sino por el poder y por la dependencia que tenía de Pablo de Dios. Entonces, bueno, para mí Pablo es como ese claro ejemplo de no importa la apariencia física o, o los dones que tengo, sino la gracia y la dependencia de Dios. Y estas cartas que Pablo escribía eran con el denuedo, con la autoridad de Dios. Por eso dicen, las cartas son duras. Y particularmente aquí estamos, bueno, la segunda carta a los Corintios es una carta donde ya hay restauración a la iglesia. Porque la primera carta a los Corintios es una carta dura, ¿no? En la que los está reprendiendo y les está mostrando cuál es el orden de Dios para la iglesia. Entonces sí, en efecto, dice, las cartas son duras. Y puedo decir algo más. Ajá. Y también hablando acerca de lo de cómo corregir a un hermano, dice Proverbios 16:6, que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Creo que muchas veces podemos caer, o a veces en un extremo o en otro. Si caemos en la parte de verdad, podemos llegar hasta ser muy fuertes y rudos, pero se necesita la parte de misericordia. Y por el otro lado, si caemos en esa parte de misericordia nada más, podemos llegar a ser débiles, blandos, permitir muchas cosas. Entonces debe ser un equilibrio entre misericordia y verdad. Exacto. Y continúa igual el versículo 6 de Proverbios 16, que dice que y con el temor de Dios aparta el hombre del mal. Y también pensando en nosotros, en lo que decía, pues primero examinarnos a nosotros y en temor de Dios, pues saber si estamos haciendo también las cosas bien o mal y apartarnos del mal. Y por eso, justamente ese balance entre misericordia y verdad nos va a llevar a la seguridad de gracia. Justamente. Algo que me mente ahorita, cuando la palabra nos dice que nosotros vamos a ser promotores de consolación cuando fuimos primeramente consolados, estaba recordando una predicación del hermano Ribolá hace varios años. Él decía que la consolación de Dios era una confrontación directa, era como vernos a un espejo verdaderamente todos nosotros, como somos. Y entonces Dios en su misericordia nos transforma. Él decía que la consolación era eso, ver lo que es y luego a partir de eso empezar a cuidar y a corregir y a cambiar. Era la forma en la que Dios hacía las cosas. Entonces una consolación es algo así, es un espejo. Yo veo en alguien algo que yo ya pasé, entonces yo le puedo decir cómo salir de ahí y ayudarle. Sí, lo detecto, pero si yo ya lo vencí, si Dios ya me ayudó a salir de ahí, yo creo que yo puedo compartirle cómo Dios me ayudó más que regañarlo, decirle, hermano, yo también pasé por esto y Dios me ayudó de esta forma. Entonces es diferente en mí, como en esa misericordia de decir, hay un error, pero a mí Dios me ayudó en eso y yo te paso el tip de cómo Dios me bendijo, ¿no? Entonces es diferente. Si es una confrontación del error, pero no en estás mal, sino mira, yo también pasé por ahí o yo ya la vi y ya la viví y ya Dios me transformó o me enseñó de esta manera. Entonces es como parte de la diferencia, porque a lo mejor como dice ella, si yo no lo checo porque pues, yo por algo ya me la sé, pero yo ya me lo pasé. Entonces si a mí Dios ya me restauró, yo puedo ayudarte. Y esa es la consolación con la que yo consuelo. Si yo vengo y te doy en la cabeza, sí, no, porque habría que ver si yo ya estoy consolado, ¿no? A lo mejor todavía a mí me está fallando ahí. Entonces, sí tenemos primero que analizarnos, de verdad, mi Dios me libró, y entonces yo te puedo ayudar en ese mismo camino a corregir. Es diferente. Y fíjate, está viniendo a mí un pensamiento, porque si este es el grupo de avanzado, ¿en qué hemos de ser avanzados? ¿Avanzados en qué somos?
¿no? Avanzado. No es que nos sepamos más letra, no es que nos sepamos más doctrina. No, yo creo que es en amor. Bueno, como otro me vino el pasaje que dice que no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. O sea, que eso siempre estemos endeudados en estar amando o dando amor a los demás. Así es. Continuamos en los Montes Santos. Tenemos al Monte Líbano. El Monte Líbano de repente se figura como el Mont Blanc, porque dice Monte Blanco, es blancura. Y tú podrás ver que en Cantar de los Cantares, en los Salmos, muchas veces se hace referencia a la pureza con la blancura de la nieve. Entonces, así necesitamos ser en la gracia. Ellos, el pueblo de Israel, pues estuvo ahí frente al monte Líbano, y fíjate todo lo que venía del monte Líbano, ¿a qué se refiere? Dice en Deuteronomio 3, 24, 25, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Está hablando de que allá hay cosas buenas, de que allá hay cosas que son grandes, y está hablando de que esa grandeza ya se comenzó a mostrar de parte de Dios. Y como dice acá en Primero de Reyes 5, 6 al 8, manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos. Este es el contexto de la edificación del templo, el templo de Salomón. En el templo de Salomón, pues todo fue recubierto de madera del Líbano. Entonces, este es el contexto. Que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, bendito sea Salomón, bendito sea Salomón, hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón, he oído lo que me mandaste a decir, yo haré todo lo que te plazca, acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Salomón va y quiere pedirle a Hiram esta madera, porque sabe que eran maderas preciosas. Esta no es una clase de maderas, pero para que una madera esté fuerte necesita buena tierra. Una buena tierra tiene suficiente humedad, tiene buena altitud, la presión atmosférica, todas las condiciones para que las maderas sean buenas. Alguna ocasión estuve en una conferencia de madereros y hablaban de que hay muchos bosques en México, pero que no todos son maderables, así le dicen. Que los bosques que son maderables necesitan de cuidado. Y entonces aquí estamos viendo que justamente esta madera del Líbano era una madera preciosa que fue llevada al templo de Salomón. Dice ahí en Primero de Reyes que cuando se recubrió de madera todo el templo, no se veía piedra alguna. O sea, imagínate, el templo por dentro está totalmente recubierto de madera. Y entonces, eso habla de un trabajo muy delicado. En esta seguridad de gracia, nosotros necesitamos ser delicados con nuestro templo, con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia alma, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Así necesitamos recubrirlo de estas cosas preciosas. Y aquí me iría en principio al fruto del Espíritu. Imagínate tu cuerpo, tu alma, adornados con el fruto del Espíritu.
Y justamente retorno al principio, blancura, blancura, que no haya mancha, ni arruga, ni cosa semejante en nosotros. Ese es el principio de este monte. En la vida de Cristo, qué bonitos estos pasajes. Muchos probablemente hasta se lo sepan de memoria. En Juan 10:28, Jesús les dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Este es un principio que va de mano del principio anterior, que es la fidelidad del pastor por las ovejas. Nadie las arrebatará de mi mano. Aunque tú sientas que te está lloviendo sobre mojado, nadie te va a arrebatar. Y por eso es seguridad de gracia. Porque seguro es que nadie nos mueve. Seguro es que nosotros tengamos esa certeza y esa confianza que es el Dios de gracia. Y en Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nosotros no conoceríamos la gracia si no es por medio de Jesucristo. Imagínate a Jesús ahí en la cruz, delante de todos los que lo acababan de golpear, de latigar, de burlarse de él, aquellos que decían, crucifícale. Y Jesús desde la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la gracia. Eso es la gracia. Y nuevamente, este balance entre misericordia y verdad. Jesús no dijo, Padre, perdónalos, son inocentes. O sea, no se fue al extremo de la misericordia. Estaba reconociendo lo que estaban haciendo ellos. Habían hecho una atrocidad, pero era necesario para que se cumpliese la escritura. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ni tampoco es el extremo, ¿no? Padre, mira lo que están haciendo, todo lo que están haciendo conmigo. No. Fíjate ese balance tan bonito en esta expresión. La gracia y la verdad. Y vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué necesitamos en nuestra vida? A Jesucristo. Necesitamos eso que tanto hemos platicado aquí en la clase, el Cristo que habita en nosotros. ¿Quieres reprender a tu hermano? Que sea en Cristo. Que sea Cristo hablando con tu hermano. Y aplica en todas las direcciones, ¿no? Padres, hijos, esposos, esposas. Que no nos dejemos dominar por nuestra carne, por nuestra altivez, sino que nosotros nos dejemos llevar en la gracia y la verdad. No es ignorar la falta, no es ignorar el pecado, no es ignorar el agravio, sino conducirnos en la gracia. Conducirnos en la gracia y la verdad. Yo creo que esa parte de todas las direcciones es importante, porque a lo mejor hay lugares como la iglesia donde somos muchos y tenemos diferentes tiempos, etapas y cosas. Pero por ejemplo en la familia es más fácil identificarlo. De repente el hijo puede decirle al padre que algo no le está gustando o una manera o algo le está incomodando y el hijo lo tiene que decir en todo respeto, pero el padre tiene que escuchar y decir, sácala, o sea, aquí se me pasó la mano o no era lo que yo pensaba. O sea, entonces el papá también tiene que ser confrontado y decir, puede tener razón mi hijo. Entonces, no porque sea el hijo, así de tú cállate. O sea, el padre tiene que escuchar a sus hijos y decir, bueno, creo que sí, aquí ya hice algo bien, ¿no? O no completó, no me di cuenta de todo. Entonces, lo que haya sido, pero esa humildad de decir, yo recibo que me están diciendo algo que no les gusta. Y el hijo puede tener la confianza de decir, con todo respeto, esto pasó y yo me siento así, y es así o no es así. Entonces, como un amor entre ambos, tampoco el hijo reclamarle al papá, pero sí puede decirle, oye, ¿qué onda con esto? Sí se vale. Entonces, es importante
trate como ese amor y ese respeto, pero ese entendimiento de que hay que escuchar, aunque tú seas el papá, o sea, también te equivocas. Así es. Yo creo, hermano, también cuando estemos en una situación así, bueno, al menos yo lo escuché, lo practico, es ¿qué haría Cristo en esta situación? Ujú. ¿Cómo respondería el Señor en esta situación? Y ahorita que estamos escribiendo todas las palabras del Señor, bueno, a mí me ha dado mucha frescura, muchas cosas que a veces se nos pasan por alto, pero yo creo importante para poder buscar siempre la edificación de alguien es ¿qué haría Cristo? ¿Qué le diría el Señor a esta persona? ¿Cómo actuaría el Señor en este? Y bueno, orar, pedir la dirección del Señor. Yo creo que vamos a tener éxito si lo hacemos de esa manera. ¿Qué les parece? Aprovechamos estos últimos minutos, son 2 minutitos, busquen a alguien y oren para que la gracia de Dios sea sobre ellos. Busquen a alguien.